La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Que podía ser demandado porque publicó una información diciendo que José Antonio Meade estaba en Cedesol cuando se hicieron desvíos. Y este torpe ni siquiera cumplió la amenaza, simplemente dijo, te puedo demandar. Bueno, la avalancha de la opinión pública fue devastadora. A ver, ¿cómo vas a demandar a un medio por publicar algo que todos los indicios son de que es verdad? Y si no es verdad, pues, a ver, demuéstralo. Ya no hay eso. Porque en este país hubo censura. Cuando yo hacía mis pininos en el Universal, allá por 1970 y tantos, la palabra devaluación estaba prohibida. ¿Sí? Prohibido publicar el peso se devaluó. Entonces, como somos muy buenos para encontrarle así como vueltas al asunto, publicábamos el peso entró en flotación. Siempre que entraba en flotación se hundía, pero la expresión permitida era el peso entró en flotación. No podíamos publicar aumentaron los impuestos, no se podía, estaba prohibido. Decíamos elegantemente, se realizaron adecuaciones fiscales. Bueno, esa época que es muy reciente quedó en la prehistoria. Ahorita lo que vemos en los medios, y no hay uno que no, es una crítica feroz a los mandatarios, una crítica feroz a los candidatos y una crítica feroz a expresiones de discriminación, a expresiones de tratar de ocultar hechos y acontecimientos. Eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que ha venido a enriquecer el debate político que hoy estamos viendo. Y que hoy vemos incluso aquí en Zacatecas. Es probable que en Zacatecas tengamos uno de los estados más plurales del país en términos de partidos que ganen. Puede ser que la capital la gane un partido diferente al que gane Jerez. Y puede ser que Fresnillo gane un partido diferente al que gane Guadalupe. Y entonces vamos a tener los zacatecanos un partido gobernando la capital, otro gobernando Jerez, alguno más gobernando Fresnillo, y la composición de la Cámara de Diputados local puede ser, cuando bien nos vaya, o cuando mal nos vaya, queramos decirlo, sumamente equilibrada y posiblemente contraria al partido que hoy gobierna el Estado de Zacatecas. Y eso, lejos de decir es una desventaja que tiene el Estado, yo creo que es una ventaja que tiene el Estado. Porque la verdad es que lo que este país ha avanzado, y hemos avanzado en muchísimos terrenos, por más que haya quejas enormes de que dicen que este país está en la más profunda crisis desde Moctezuma y Cuicamina. No es cierto. Yo creo que si somos más objetivos y ponemos números, veremos que mucho hemos avanzado. Pero eso de que mucho hemos avanzado se debe a la pluralidad política que se metió en las venas de este país. Yo creo que estamos ante una enorme oportunidad, los ciudadanos y los medios de comunicación, de seguir enriqueciendo el debate, de seguir enriqueciendo la pluralidad, de decirle a los ciudadanos que esencialmente no pasa nada quien gane, que este país es más fuerte de lo que pueden ser las opiniones de un gobernante, porque a fin de cuentas ese gobernante va a tener equilibrios que antes no existían. El peligro verdadero, y nos estampamos una y otra vez durante 3 décadas, una y otra vez, era cuando la opinión de una sola persona era la que determinaba el rumbo de este país. Solamente lo que dijera el presidente de la República
personas obedecían ciegamente, es cuando nos fue mal. Es cuando tuvimos crisis en 76, en 79, en 82, en 84, en 85, en 90 y 94. Cuando se abrió y entonces se perdió el control de la Cámara de Diputados en el segundo periodo de Ernesto Zedillo, fue cuando empezamos a ver equilibrios y que en este país no se hacían las barbaridades que veíamos cuando una sola opinión era la que dictaba. Y eso ha sido mucho la labor de los medios. De decir, ¿sabes qué? Lo que está diciendo el señor no es cierto. Las épocas aquellas donde decían solamente hay dos intocables en el país, la Virgen de Guadalupe y el presidente. Bueno, ya ni la Virgen de Guadalupe. Yo creo que eso es lo que ha enriquecido el debate y lo que ha hecho avanzar el país. Y hoy los medios tenemos la enorme responsabilidad de seguir abriendo, de seguir alentando la pluralidad y la diversidad de opiniones como única forma de tomar decisiones estatales y nacionales. Solamente la diversidad de opiniones nos permite avanzar por el rumbo más o menos correcto por el que debe avanzar un país. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Toca una participación a Enrique Mariana Ciderón. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado en diversas áreas dentro del ámbito de la asesoría legislativa, así como en diversos cargos del entonces Distrito Federal, el gobierno del Estado de Zacatecas y el gobierno del Estado de Nuevo León. Actualmente es director de NTR Medios de Comunicación. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Coincido prácticamente con todo lo que tanto Luis Enrique como Gerardo han planteado. También debo recordar la primera vez que entregué una nota. Y sí, en efecto, ese era el México de aquellos tiempos. Se les olvidó uno, el ejército. Era nada en contra del presidente, nada en contra del ejército, nada en contra de la Virgen de Guadalupe. Bueno, al menos a mí me la recitaron así, o me la recetaron así era. Así era. Ese México afortunadamente ya no existe. Hoy tenemos un México plural, en efecto, un México con una riqueza de opiniones que prácticamente ha anulado esta prohibición, digamos, original, en lo que podríamos resumir como una relación entre los medios de comunicación y la vida política o social del país. Solo agregaría una cosa más, y creo yo, por aquello de la justicia histórica. El representante máximo de lo que alguien, ya saben quién, llama la mafia en el poder, dio un paso que abrió materialmente, digo materialmente, camino a la libertad de prensa en este país y a la pluralidad, y que fue precisamente la privatización de la fabricación del papel en nuestro país, porque así como había en determinada época hubo un solo candidato, pues había nada más una sola fábrica a la cual los periódicos le tenían que comprar el papel. Se llamaba Pipsa y la controlaba el gobierno. De tal manera que cuando un periódico hablaba mal del gobierno, pues el asunto era tan simple como no venderle papel. Se llama Carlos Salinas de Gortari. Es el presidente que abrió paso, creo yo, a esta modernización de la vida política del país, en particular en lo que se refiere a la relación de los medios de comunicación con el poder. Salinas abrió la importación de papel y Zedillo vendió pizza. Y se abrió el proceso de privatización. Ahora los periódicos podemos comprar papel donde se nos dé la gana o donde el mercado nos ofrezca las mejores condiciones para hacerlo. Quizá para continuar con el hilo de las exposiciones, yo quisiera pasar a los géneros periodísticos de todo este asunto. La elección que vivimos actualmente
es un auténtico reto para los géneros periodísticos. Yo la definiría como una elección intrincada. Y me atengo a la definición literal de la palabra intrincada. Es una elección llena de rodeos, de cruces y de enredos. Para los periodistas, para nosotros, pues esto es maravilloso, es muy atractivo. Nos da la oportunidad de hacer una buena nota o de buscar una buena nota, aunque al protagonista no le guste que los periódicos busquemos una, porque se da que a los protagonistas no les guste que los periódicos busquemos una buena nota. Me refiero a López Obrador en su reciente visita a Zacatecas. Nuestro reportero Saúl Ortega se acercó fuera de esquema, fuera de norma, porque para nosotros pues no hay más norma que la búsqueda de la información, y tomó por sorpresa a López Obrador en una entrevista banquetera y le preguntó: ¿va usted a debatir sí o no? Y él respondió: prefiero peinarme. Y sacó su peine y se peinó. Digo, lo hizo con el acento belga, no lo voy a... pero fue muy peculiar. Es decir, nos dio nota. Es una nota. Hacer un reportaje, paso a otro, solo uso ejemplos. Paso al género del reportaje, hacer un reportaje del proceso electoral en este momento, es decir, un material periodístico que combine diversas fuentes, distintos tipos de información, que implique una comprobación de determinada cantidad de datos, hasta estadísticos. Esto que hace complejo este género del periodismo, además un género maravilloso del periodismo, pues implica meterse en serios problemas, porque resulta que los candidatos tienen una historia de vida muy complicada, todos. Resulta que lo que hacen los candidatos y lo que hacen los partidos que los postulan son realmente complejos y enredados. Hacer un reportaje del proceso electoral en este momento, yo diría, para cualquier periodista, por lo intrincado del proceso, es auténticamente un reto. Hacer crónica del proceso electoral en este momento es una delicia. Es una delicia. Salpicarla de momentos, ¿no? Salpicar un escrito de momentos, de circunstancias, de humor negro involuntario, de angustias existenciales de los propios candidatos. Todo esto que humaniza, que le da un sentido vivencial, cotidiano incluso a la relatoría o a la reseña o al trabajo periodístico en general, pues es auténticamente, creo yo, en estos momentos una delicia para nosotros. Y por último está, en este momento, solo por abordar los principales géneros, el de la editorial. Yo no creo en la prensa neutra. Creo que la prensa tiene también una opinión. Este género en este momento es el más riesgoso. Digo, se peinó, y que unos dirán que simpático, otros dirán que payaso, ¿no? Otros dirán que exótico, otros dirán que autoritario, unos dirán es un genio, ¿no? Tuvo quien dijo, es un genio, ¿no? Es un genio, ¿no? Creo que está a la mano, pero opinar es más delicado. Yo solo les quiero recordar que una parte importante de la prensa norteamericana opinó y advirtió a tiempo de los grandes riesgos que implicaba una habitual presidencia, un triunfo de Trump en los Estados Unidos, y que ahora son una realidad extraordinariamente pesada para muchos países en el mundo. De modo que me voy a atrever a opinar respecto de lo que está pasando, porque creo que este género es un género indispensable en este momento. Creo que el candidato Anaya encabeza una coalición extraña.
y que ahora se hace cada vez más extraña. Es un candidato que pretende dar una imagen opositora, cuando que su historia personal reciente es la de un elemento clave en el apoyo a la política de Peña Nieto y los intereses del régimen en esta etapa de la historia del país. Está cabrón, plantear una figura opositora cuando firmaste todo y aplaudiste todo lo que es el país ahora, de acuerdo con el proceso de reformas que se han emprendido. Esto va mucho más allá de la ideología, porque aparte tiene el problema de la ideología, tiene el problema de que está coaligado con la izquierda histórica de este país. Vaya, o sea, dije la izquierda histórica, no dije que todos estuviéramos contentos con ella, ¿verdad? Pero el PRD, digamos, es el partido electoralmente más importante de la izquierda. No dije Morena, dije el PRD es el partido electoral de la izquierda más importante, porque es el que tiene las raíces ideológicas de la izquierda, es el partido heredero, digamos, de la izquierda ideológica en este país, y que no tiene absolutamente nada que ver, a menos que Luis Enrique me corrija, con la ideología de Anaya. Pero absolutamente nada. No encuentro un solo punto de contacto entre el PRD y el político que lo representa en esta elección, o que los encarna en esta elección. De modo que, pues, resulta complicado, estoy seguro, para un elector tener la boleta en la mano y reflexionar, que es el contenido de lo de hoy, ¿no? ¿Por qué votar por un candidato? En el caso de Mid, las cosas no pintan mejor. Mid es un candidato que del PRI, que por primera vez en la larga historia del PRI no es del PRI. Está cabrón. Él tiene el enorme reto de demostrarle a los priistas que es su candidato y al mismo tiempo demostrarle al resto de la sociedad que está alejado del PRI. Ahí se las encargo. Ahí se las encargo. No dudo de que personalmente Mid tenga la conciencia tranquila. No dudo de que sepa exactamente qué es lo que hay que hacer con el país. No dudo que sea un heredero legítimo de los procesos de reforma que se han emprendido en los últimos años, que dicho sea de paso, ni son totalmente malas, ni son totalmente buenas, por cierto, desde mi punto de vista. Pero todas, fíjense bien lo que les voy a decir, ni son totalmente buenas, ni son totalmente malas, pero todas absolutamente necesarias para que el país siga una vía de progreso y de inserción en las nuevas condiciones económicas del mundo. Querer echar atrás la rueda de la historia no es otra cosa más que meternos en un callejón sin salida y pronto. Y de ahí pasó a López Obrador, porque ya casi le apunté el comentario. López Obrador está cabrón también. Está señalado, y yo creo que con justa razón y con argumentos sólidos, como un digno representante de lo que podríamos llamar el autoritarismo contradictorio. ¿Qué es el poder de una sola persona? Una persona que puede estar de buenas o de malas. Una persona, o sea, si le preguntas, vas a debatir y te contesta, prefiero peinarme, eso es un autoritario. Aquí y en Rusia, hasta Putin se sonrojaría para dar una respuesta así. Es un hombre que a los banqueros les dice una cosa en la mañana y otra en la noche. Es un hombre que lo mismo puede hacer un discurso liberal, juarista,
y al día siguiente ser Caleb, a punto de conquistar el monte Hebrón. Cuando leímos esto en la prensa nacional, a mí me dio urticaria, porque es una connotación religiosa. Hacía muchos años que en este país no veíamos a un político tan sobrecargado de estos conceptos y este contenido de índole religioso, vaya, de tipo místico, quizá desde, ¿qué dijiste, Moctezuma? Quizá desde entonces no habíamos visto algo tan claramente alusivo a ese sentimiento, a usar electoralmente. Digo, no todos han leído la Biblia y el 90% de los católicos seguramente no la entendieron, pero los evangélicos le entendieron perfectamente al mensaje. Ese Señor es el elegido para reconquistar la tierra prometida, traducción de Caleb y el monte Hebrón, ¿sí? Usted es el elegido para conquistar la tierra prometida. La tierra prometida es el Estado. Entonces, lo que necesitamos saber ahora es qué Estado es el que nos puede ofrecer este elegido que va a reconquistar la tierra prometida. Las noticias que llegaron a Zacatecas no son buenas, ¿eh? No son buenas. En el estado donde se produce la mayor parte de la riqueza minera del mundo, o el lugar más importante de producción minera en el mundo, el Señor nos vino a decir que nos iba a mandar la CONASUPO y que iba a establecer una política de control de precios sobre el frijol. La CONASUPO está muerta, supongo que la reviviría para mandárnosla, ¿sí? Y conozco muchos casos de gobernantes que han querido darle órdenes al mercado y coincidirás, tú que eres economista, ¿sí? Han fallado, no es ¿sí? No han fallado totalmente. Han fallado. No hay manera de darle órdenes al mercado. Todos los que quieren darle órdenes al mercado terminan enredados en su propia pretensión. Podemos establecer contrapesos al mercado. Eso es otro problema distinto. Y de aquí paso finalmente al asunto de lo que podemos pensar como futuro. Primera conclusión, la política no pasa por su mejor momento y los electores van a tener un serio problema para tomar su decisión. Sin embargo, creo que finalmente van a decir, y pesará mucho, esto es posible advertirlo editorialmente, el hartazgo de la gente respecto de lo que se ha hecho hasta ahora, y es lo que más o menos nos dicen las encuestas, sin que sea palabra de Dios, ya que estamos en esto de Caleb y demás. Creo que los medios estamos ya metidos desde ahora en seguir periodísticamente tres posibles formas de contrapeso a este mal momento de la política en México. El primero es, sin duda, la organización social, esto que llamamos sociedad civil. Mientras más sociedad civil, es decir, mientras más sociedad organizada exista, y en esto Zacatecas está absolutamente en pañales, mejores condiciones habrá de establecer contrapesos a los políticos. El segundo es la crítica, y se podrá medir desde la era de los candidatos, las campañas y la propia elección. Renunciar a la crítica en este momento significa abonar cualquiera de las vías hacia el callejón sin salida. Insistir en este momento en la crítica, gane quien gane, sea quien sea, es uno de los elementos fundamentales para establecer contrapesos democráticos en este país. Y por último, los medios de comunicación. Estoy completamente convencido de que, independientemente de cuál sea el resultado de las próximas elecciones, los medios lo vamos a tener muy caro. Muchas gracias. Muchas gracias. Toca su turno a nuestro panelista Carlos Navarrete Ortiz. Es licenciado en Economía y licenciado en Letras por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Asimismo, es egresado del taller de periodismo de investigación impartido por Genaro Villamil. En 2017 recibió el Premio Estatal de Periodismo Sergio Candelas Villalba y actualmente se desempeña como jefe de información del periódico La Jornada Zacatecas.
Adelante, licenciado. Gracias. Bueno, ¿sí se oye? Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Como ya comentaron al inicio, soy un bateador emergente. Raimundo Cárdenas Vargas tendría que estar en este momento aquí compartiendo la mesa con los directores de estos importantes medios locales, pero está justamente en la Ciudad de México recibiendo un premio que le otorgaron a la Jornada Zacatecas del Club de Periodistas. Bien, me gustaría iniciar, como también inició Enrique, diciendo que hay grandes coincidencias, digámoslo así, pero también grandes discrepancias. Eso es lo importante cuando hablamos también de pluralidad. En primer lugar, sí, coincidiría en que es necesario, aunque ya lo existe, podemos verlo en esta mesa diversa, que se han ido abriendo estos espacios plurales, medios de comunicación que tienen enfoques de ver la realidad de manera diferente, enfoques y posturas ideológicas, hay que decirlo así. En otras partes del mundo se habla claramente de izquierda y derecha. En México parece que eso causa escozor, pero bueno, hay formas pues de ver el mundo de manera diferente. Entonces eso se celebra muchísimo, la apertura de la pluralidad, de los espacios plurales. Sin embargo, desde la Jornada Zacatecas consideramos que aún falta mucho por trabajar en esta materia, en pluralidad. Es decir, todavía hoy en día en México sigue colmando en los medios de comunicación, en los más importantes del país, una línea, por decirlo así, editorial, ideológica, un enfoque, un punto de vista de ver el mundo. Y en ese sentido, pues aquí discrepo y diría, sí, es cierto, México hace unas décadas vivía una época de terror en cuanto a periodismo, que por supuesto me tocó vivir a mí por una cuestión de generación y de edad. Pero hoy, solamente para recordar que no hay muchas cosas que celebrar y que no es cierto que hoy en día México vive una apertura como la que se celebra en algunos espacios, tan es así que hay que revisar el último informe de artículo 19 que acaba de ser publicado, en donde se titula Democracia simulada, nada que aplaudir. Y esto de que el periodismo se ejerce libremente, bueno, pues en la jornada nacional aún está exigiendo justicia en dos casos cruciales de dos periodistas compañeros, Miroslava Bridge y Javier Valdés Cárdenas, asesinados impunemente hasta ahora, en un caso sin resolver. Y hay que decir que hay 20 periodistas en 2017, según este informe del artículo 19, una organización internacional que hay que escuchar, hay que seguir manteniendo presente, 20 periodistas que son forzados, que han sido forzados a desplazarse por las agresiones recibidas. En 2017 también hubo 12 asesinatos de periodistas. México, hay que subrayar esto, México es el país más peligroso en América Latina para ejercer este oficio, el periodismo. Y aunque digan, bueno, es el crimen organizado, no, prácticamente la mitad de estas agresiones en contra de periodistas, lo dice el artículo 19, no lo digo yo, fueron ejercidas o cometidas, mejor dicho, por funcionarios públicos. Entonces, de ahí este título que pone artículo 19 de una democracia simulada, nada que aplaudir. En ese sentido, pues, digo que los medios de comunicación, en la emisión, como se titula este panel, del voto informado y razonado, son esenciales, pues, para las elecciones democráticas. Una elección libre y justa no se trata solamente de votar en las condiciones adecuadas, sino que también es necesario contar con información relevante sobre los partidos, las políticas, los candidatos y el propio proceso electoral, a efecto de que los electores, en condiciones de hacer su selección informada, puedan justo emitir el voto. Por lo tanto, hablar de una elección democrática sin que exista libertad y pluralidad real de los medios de comunicación sería una contradicción. Pero ¿qué implica, pues, ofrecer información relevante para el ciudadano, para informar al ciudadano y que pueda tomar una decisión informada, consciente de lo que está haciendo? Pues hay que centrarse, retomar una premisa básica de la Escuela Estadounidense de Periodismo, que es: si tu madre te dice que te quiere, compruébalo. Eso es clave, aunque parezca una cosa que cause asombro o espanto, pues sí, si tu madre te dice que te quiere, hay que comprobarlo. Justamente
esa premisa tan esencial la han olvidado muchos medios de comunicación. Entonces, ¿qué implica esto? Verificar, comprobar que lo que se dijo es cierto o no. En ese sentido es crucial ofrecer información verificada, fidedigna, contrastada, y aún más en esta época que me pareció extraño no escucharlo, una época convulsa, una época de redes sociales, de fake news, ahora con el escándalo más reciente de Facebook y Cambridge Analytica. O sea, ante un escenario tan convulso de redes sociales, de Facebook, de estos escándalos, es una labor importantísima, crucial, la de los medios de comunicación serios, los medios de comunicación que buscan generar esta información importante para que la ciudadanía tome una decisión. Hay un punto importante que me gustaría tomar, que ya comentaba el licenciado Enrique Laviada, los géneros periodísticos, la crónica, el reportaje, la editorial. Y dentro de este género del reportaje está uno que es, bueno, que digamos es una vertiente del reportaje, que es la investigación periodística, algo que sin duda tenemos que retomar los medios de comunicación, un camino, una ruta que de alguna manera, pues por el tiempo, por incluso estar pisoteando lugares pantanosos, no lo solemos hacer. Sin embargo, la investigación periodística, la investigación sustentada, ayuda pues a aportar información valiosa para las decisiones que tomen los ciudadanos. Hay una anécdota muy ilustrativa que nos contaba Daniel Lizárraga. Daniel Lizárraga seguramente le suena, ese era el jefe de investigaciones periodísticas con Carmen Aristegui. Él y su equipo investigaron este escándalo monumental de la Casa Blanca, y él nos contaba que una cosa que tenía como una gran satisfacción, este es otro punto, que no existe la censura y está Carmen fuera del aire del espectro radiofónico. Entonces, por supuesto que existe. México, digamos, no es lo que aparenta, y en ese sentido es la pluralidad para decir, no es cierto que estamos tan bien por esto, esto y esto. Pero bueno, Daniel nos decía, una de las grandes satisfacciones de nuestro equipo de investigación es que no pudieron cambiarle ni una coma a nuestro trabajo. O sea, no pudieron contravenir, no pudieron desmentir absolutamente nada de lo que dijimos. Ese tipo de información, ese tipo de contenidos son valiosísimos pues para que una ciudadanía que se dice ser democrática pues tome decisiones justamente consensuadas y bien pensadas, analizadas en ese sentido. Es así que hay que entender al periodismo como un servicio público, el cual tiene una gran responsabilidad por delante. No hay periodismo realmente cuando está limitada la libertad de investigar, cuestionar y verificar información, cuando también no escucha y atiende la pluralidad de voces que coexisten en la sociedad contemporánea. Y aquí pues reforzaría, digamos, este punto que desde la Jornada Zacatecas hemos coloquialmente machacado en la opinión pública, que es el de la necesidad de que esta pluralidad, que es cierto que existe, representada en esta mesa, se consolide y se abra aún más, porque es necesario que estas voces que existen en la sociedad, que están diciendo, hablando, manifestándose, se tomen en cuenta y puedan justo eso, opinar y salir a la luz mediáticamente hablando, para que se generen los contrastes necesarios. Es decir, no hay que reproducir solamente la monocromía de un discurso, de una opinión. Entonces, hay que hablar, ya lo referían, que desde 1977 a la fecha se han vivido reformas electorales que han permitido ampliar la pluralidad de las expresiones políticas que participan en los procesos electorales. Pasamos de un sistema político con un partido hegemónico a uno conformado por 9 partidos nacionales y otros más estatales, sin olvidar también esta figura importante de las candidaturas independientes. Sin embargo, esto hay que subrayarlo, esa pluralidad que sí existe, que se vive y que se expresa en la contienda política, aún con sus dificultades, no se expresa totalmente en los medios de comunicación. Si bien en Zacatecas podemos decir que hay medios impresos, como lo dije en este momento, esta mesa es una representación de ello, en los que se expresan enfoques ideológicos diversos en materia de medios concesionados como la radio y la televisión, la pluralidad es limitada o de plano inexistente. Comparten visiones similares en temas fundamentales como, aquí está ahorita representado, el modelo de desarrollo económico. Es cierto que nadie le puede dar órdenes al mercado, pero hay justamente diferentes enfoques económicos, también estudié economía,
modelos keynesianos, neoclásicos, para uno, no darle órdenes, pero sí hay que regular justamente el mercado, y los países, digamos, más desarrollados justo generan esos equilibrios con el mercado, regulándolo a sí mismo. Entonces, es necesario pues que se vayan abriendo estos espacios plurales cada vez más, porque es cierto que es necesario el contraste para que la ciudadanía pueda tener un abanico mayor de opiniones y de formas de ver el mundo, y a su vez poder decidir de mejor manera. Hay que decir también que las redes sociales, un tema que ahorita no lo vi en la mesa, pero las redes sociales, pese a las bondades que conocemos muchos, es decir, democratizar la opinión, la información, etc., justo ahora demuestran su fragilidad y el riesgo que representan, gracias a justamente a través de un trabajo periodístico de investigación de New York Times, For News, The Guardian y The Observer. O sea, estos periodistas seguramente ya vieron ese video donde se hacen pasar por unos empresarios de Sri Lanka y demás. Ese es periodismo de investigación haciendo lo que tienen que hacer, demostrando qué está pasando o qué pasó, en particular en la elección estadounidense con el triunfo de Donald Trump, y también revelando que esta empresa, Cambridge Analytica, también trabajó para otras, en otros países en procesos electorales. Lo que intentamos decir en la jornada Zacatecas, pues, es que para que un sistema democrático funcione, donde los ciudadanos voten informados y bajo un proceso razonado, es indispensable un sistema de medios de comunicación que demos al mosaico de ideas ya instaurado en la democracia mexicana desde 1996, cuando el PRI por primera vez perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. En suma, sin prensa plural no existe la democracia. Y ya por último les hago estas preguntas de alguna manera retóricas que se pueden contestar o no. ¿Cómo podrá contrastar un ciudadano enfoques y puntos de vista y así ejercer un voto informado y crítico si la amplia mayoría de medios no ofrece contenidos informativos que le brinden opiniones diferentes a las ya establecidas? ¿Cómo votar informado si una amplia mayoría de los medios de comunicación difunde que la falta de trabajo y prosperidad de los seres humanos es culpa del individuo y no de un sistema que excluye? ¿Cómo votar informado si una amplia mayoría de los medios comunicativos crucifica el rescate de las universidades públicas y aplaude el rescate de los bancos privados? ¿Cómo votar informados si una amplia mayoría de los medios de comunicación callan frente a tropelías mayúsculas como la Casa Blanca, los sobornos de Odebrecht? Hay que decir, ayer renunció el presidente de Perú justo por este caso de Odebrecht, o el descarado uso de programas sociales con fines electorales que se dio en la elección del Estado de México. ¿Cómo votar informado si una amplia mayoría de medios de comunicación es incapaz de darle voz a los padres de Ayotzinapa y se desvive por darle credibilidad a una lamentable verdad histórica? Insistimos desde la jornada Zacatecas que no existirá democracia saludable sin un sistema plural real de medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias. Un voto informado se sustenta en la opinión pública, que se denomina así no solo porque es del público, sino porque implica la cosa pública, es decir, los intereses generales, el bien común, los problemas colectivos. Para que una opinión pública sea verdaderamente autónoma, esta debe ser expuesta a flujo de informaciones sobre el estado de la cosa pública. Si la opinión sobre la cosa pública es demasiado cerrada y preconcebida, no sirve. Cuanto más se abre y se expone una opinión pública a flujos de información, esta opinión es susceptible de enriquecerse cuando los medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa, escrita, el internet, son libres y múltiples, los cuales representan y dan cabida a muchas voces con diversos puntos de vista sobre los problemas colectivos y las diversas formas de abordarlos y resolverlos. Damos inicio a una segunda ronda para precisar, para rebatir algunas de las ideas que aquí se han expuesto. Y volvemos con el orden que iniciamos. Ingeniero Geraldo de Ávila. Yo creo que lo más importante de este panel es que enfrente tenemos mentes que razonan todos los días, muy inteligentes, hombres y mujeres que le dan vida y esencia a Zacatecas. Y en cuanto a medios de comunicación se refiere, creo que también
han visto a lo largo de los años los avances y retrocesos de cada empresa, en este caso periodística. Efectivamente, yo creo que tanto Luis Enrique como Enrique Laviada, el compañero Navarrete, han expuesto de manera muy puntual los puntos de coincidencia y los puntos de divergencia que podemos también tener en los medios de comunicación. Se vale, me parece que eso es lo que enriquece este tipo de paneles. No tenemos por qué venir aquí a sentirnos mal, no tenemos aquí por qué tomarlo personal. Me parece que hay aquí 4 esfuerzos importantes, Zacatecas lo merece, pero también hay otro tipo de esfuerzos de otros medios de comunicación. Al final del día, todos buscamos un propósito que es informar lo más acercado a la verdad, una verdad que para muchos pudiera no existir, pero que sin embargo estamos en esa búsqueda. Y lo que va a vivir el país el 1 de julio tiene que ver también mucho con lo que va a pasar en los medios de comunicación. Muchos podrían correr el riesgo de desaparecer ante el arribo de un gobierno autoritario, como se ha venido diciendo. Otros, tal vez no, otros sobrevivan porque tienen otro tipo de independencia que les permite transitar, insisto, en un país que cada vez está más abierto a la crítica y al debate. ¿Qué va a pasar el primero de julio? Bueno, pues que vamos a amanecer el día 2 ya con un presidente, que seguramente va a ser un presidente de minoría, en donde la mayor parte de los mexicanos no vamos a estar de acuerdo con él, pero que sin embargo va a ser el presidente o presidenta, en el caso de Margarita, si logra llegar hasta ese triunfo. Y el país no empieza ni termina. Peor ya no nos puede ir, en mi opinión. Me parece que el cambio que se avecina, que las encuestas así lo dicen, puede ser bueno, puede ser malo, no lo sabemos. Y finalmente la vida sigue. Y nosotros como medios de comunicación debemos de no renunciar a lo más preciado que tenemos, que es la palabra, que es la libertad que hoy aquí pregonamos todos, y que al final del día nosotros como lectores y como electores pues tenemos esa gran decisión de determinar hacia dónde avanza el país y también en un momento dado ser los más críticos lectores de los medios de comunicación en cualquiera de sus manifestaciones, prensa escrita, la radio, la televisión y bueno, ahora efectivamente lo que comentaba el compañero Navarrete, las redes sociales, que también en mi opinión serán determinantes en la elección, pero no van a definir quién es el próximo presidente de este país. Hoy atraviesan por una de sus peores crisis, en especial la plataforma Facebook, por todo lo que ustedes ya conocen, y al final del día esto continúa, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Nosotros como medio nos queda asumir nuestra responsabilidad histórica frente al país, frente a los lectores, frente a las audiencias, con contenidos cada vez mejores, porque esa es la exigencia y el gran reto y desafío que tenemos los medios de comunicación. Muchas gracias. En lo individual y en lo colectivo, los seres humanos siempre queremos ser mejores, llegar a la perfección, siempre queremos ser mejores profesionistas, ser el periodista ideal, el médico ideal, la madre ideal o el padre ideal. Y esos son ideales que perseguimos permanentemente y que casi nunca logramos. Es el deseo del ser humano ser mejor. Y como sociedad nos pasa lo mismo. Como sociedad siempre queremos ser una mejor sociedad, ser una sociedad mejor informada, más justa, más equilibrada, más respetuosa, más democrática, más plural. Y esos son ideales. Y vamos queriendo perseguir ese ideal. Y en esa persecución del ideal, pues nos damos cuenta que hemos avanzado mucho y que nos falta mucho por avanzar. No hay en el mundo, ni ha habido en la historia del mundo, una sociedad que diga
fue la democracia perfecta, fue la democracia más pura, fue la democracia que no tuvo ninguna mancha, fue la democracia donde todas las elecciones fueron limpias y todos los candidatos que ganaron fueron perfectos. Ese mundo no existe, ese mundo no existe. Y qué bueno que no existe, porque si pensáramos que estamos en el mundo ideal, dejamos de avanzar. Pero también debo decir que el hecho de que otros no compartan mi opinión no quiere decir que solamente mi mundo sea el mundo ideal. El hecho de que muchos medios no lloremos por Carmen Aristegui no nos hace peores medios, o no nos quita la pluralidad o la apertura de pensamiento. El hecho de que no hayamos perseguido a los padres de los de Ayotzinapa por todo el país tampoco nos dice que somos unos medios poco plurales o equivocados. Yo creo que no, yo creo que el ejercicio del periodismo siempre tiene obstáculos y amenazas. Los obstáculos normales y naturales de que no encuentro a un entrevistado, o de que no escribí bien la nota, o no me di cuenta, o se me fue, que son los obstáculos normales que nos encontramos en la profesión periodística. Pero también encontramos presiones, y las hemos encontrado a lo largo de la historia del periodismo. Y muchas de ellas son presiones que se parecen a otras. Hubo una época en que hablar mal de un candidato del PRI desataba la furia de sus partidarios. Hoy, hablar mal o criticar a López Obrador desata la furia de sus partidarios. Ahora que vino López Obrador, 2 días antes, no de todos, no te pones tan romántico. de algunos de sus partidarios, es el más calmado de todos. Él está en la cafetería. Ahora que vino Andrés Manuel López Obrador, publicamos un día antes una información donde dijimos que el Cepillo, José Luis, es que el señor José Luis nadie sabe quién es, el señor Cepillo todo el mundo sabe. El alcalde de Loreto estaba en Loreto ofreciendo 2.800 pesos para que vinieran al mitin de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues se desataron los infiernos. Hagan de cuenta que habíamos publicado algo terrible. No publicamos sino algo que hacen todos los partidos. Un partido que quiere un mitin sin acarreados, no hay forma. Hasta la Iglesia Católica nos acarrea. Si no vienes al misa, caes en pecado mortal. Pues es una forma de acarrear. Acá la forma de acarrear lo hacen todos los partidos. Bueno, hagan de cuenta que se desataron los infiernos. Hubo insultos de más arriba para arriba, porque nos atrevimos a publicar esas cosas. No pasa nada, son las presiones y es lo lógico que pasa en el periodismo. No siempre lo que publicamos dejamos contentos a todo el mundo. A quien se enoja, a quien se disgusta, a quien enfurece. Y esto es lo que debemos hacer. Y en la medida que los medios tengamos visiones diferentes de la sociedad, que juzguemos a la sociedad de manera diferente, que le demos más tribuna a unos candidatos que a otros, eso hace pluralidad. Eso es lo que hace la pluralidad. No, la equidad absoluta no existe en el universo, solamente existe en la ley electoral, que dice a los medios deberán darle a todos los candidatos el mismo trato. Hay unos que son verdaderamente muy puros, no hay forma. Yo creo que el equilibrio no existe. La objetividad no existe. Vean mañana los 4 medios, lean los 4 medios y vean lo que van a publicar cada medio de este evento. Van a ver que cada medio vamos a publicar una visión parecida pero diferente, con algunos énfasis y enfoques respecto a los otros. Eso es lo que hace la pluralidad periodística. Y la pluralidad periodística existe en este país. Habemos medios
que nos parecemos a otros. Hay días que nos parecemos mucho, pero hay días que vamos exactamente en rumbos diferentes. Y hoy sostengo que en México existen medios plurales que empujan la pluralidad de una sociedad que cada vez es más plural, pero que no estamos en el ideal de la pluralidad, ni en el ideal de la democracia, ni en el ideal de una sociedad. Ojalá y avancemos para perseguir ese ideal que nunca vamos a alcanzar. Muchas gracias. Toca su turno al licenciado de la Viada. No, que me molesta mucho el micrófono, pero creo que sí se escucha. ¿Se escucha, verdad? Agradezco a Carlos Navarrete nos dé la oportunidad de debatir algunas cosas. Gracias, Carlos. Detesto el periodismo de Carmen Aristegui. Desde que era... A ver... Bueno, lo que pasa es que esos tiempos sí los pesaron, Carlos, la verdad. La verdad los pesaron. Nosotros hacemos referencia a otros tiempos, porque pues, es importante también que las nuevas generaciones de periodistas asuman su labor histórica, ¿no? Una de las más, los panegíricos, o sea, varias de las alabanzas más ricas en detalle, en jugos de alabanza a Carlos Salinas, yo se las escuchaba a Carmen Aristegui. Y jamás la he escuchado decir que se equivocó. Jamás. Jamás. Pero jugosas alabanzas a Carlos Salinas. Con su correspondiente cobro, que no mendiguen. Por favor, ¿sí? Porque el periodismo también es un negocio, hombre. Pero sí, ¿por qué nos vamos a decir mentiras todos con todos? Son empresas. Carmen Aristegui entró en contradicción con su empresa. Y su empresa entró en contradicción con el poder. Su empresa lo arregló y ella no, punto. Es la historia. No hay heroísmo de por medio, ¿eh? No creemos en eso, muchos. Otros sí. Otros no. ¿Verdad? La pluralidad es compleja. Si nadie dijo que la pluralidad tenía fórmulas mágicas. El gobierno de Amalia García a nosotros nos persiguió. A Gerardo de Ávila no le quiero recordar, lo corrieron de su chamba. No me recuerdes a mí. A Luis Enrique Mercado no le quiero recordar porque no la pasó bien con la hija, digo en términos políticos. Pues seamos claros, periodísticamente Amalia llegó al gobierno con un halo de democracia, como prototípica del feminismo, de las causas avanzadas, de la democracia, de la pluralidad de la izquierda. Pues nada más mamó la jornada. Pero nosotros no teníamos razones para hacerlo, porque nosotros veíamos tintes autoritarios, nosotros padecimos su persecución, amenazas, estrangulamiento económico, en fin, vivimos todo eso. A otros les fue bien. Esa es la historia. La relación de los medios con el poder es así. Es una relación compleja, difícil, llena de aristas, llena de espinas. Además así tiene que ser. No quiero aplicar el clásico de cada quien va en la feria, habla en la feria como le va, pero pues creo que aplica, ¿sí? Y así se puede decir de muchas cosas, de muchos ámbitos, pero lo que sí seguiremos celebrando es que en este país el presidencialismo se ha ido a la basura. Y yo lamentaría, como periodista, que se revivieran viejas prácticas presidencialistas como las veo en López Obrador, y lo tengo que decir, aunque se enojen los solovinos. Yo hice un comentario en el periódico y un comentario en redes sociales. Yo dije, y estoy convencido de eso, que me parece que es mucho más fácil hablar de política social con mí, que es el representante es el fantasma del neoliberalismo que recorre el mundo, ¿sí? Me parece mucho más fácil. A mí, yo creo, es mi visión, es mi opinión editorial. Me parece que es mucho más fácil hablar con mí de política social que con López Obrador de democracia. Y también se me vinieron encima los fans de López Obrador. Y cuando me dijeron, ¿y cómo te atreves a hablar de antidemocracia? Les dije, pues ande, pregúntenle a Ricardo Monreal, güey.
Pues él calificó de nomenclatura al grupo de López Obrador y ahora es uno de sus coordinadores de campaña. Pues antes pregúntenle a Napoleón o a Lino Corrodi, que ahora son buena parte de los componentes de la campaña. Nosotros como periodistas, o algunos de los periodistas, pues preferimos hablar de todas estas cosas. Como también hablamos de todo este enorme, todo este enorme peso, no, déjate de Carlos Pavón, hombre, todo este enorme peso que significa la gigantesca corrupción que ha destrozado la confianza, o un poco de confianza que había en este país y que sin duda es responsabilidad del régimen político que hemos vivido y que en efecto no completa de su ciclo y no termina de deshacerse de sus lastres. Porque no hay, así como no hay perfección, también tenemos que críticamente hacer el ejercicio de que nos acercamos tarde y con grandes dificultades a una democracia mucho más plena. Quizá el llamado sea a abrir la mente. Creo que es el llamado que tenemos que hacer desde los medios, dentro de los medios y conjuntamente con los ciudadanos, para que el objetivo de esta mesa, que creo es que se ha trazado el INE, tenga un sentido claro, y es darle al voto el mayor contenido racional posible. Y ojo, esto todavía no se ha cerrado. La campaña todavía no empieza formalmente. Todavía no entramos en los 100 días o 90 días claves de este proceso, en los cuales, creo yo, se pondrá a prueba la racionalidad de este proceso. Es importante que los ciudadanos voten con la mente y no con el hígado. Y advierto sobre 3 peligros posteriores a la elección que creo que sí son reales. Y me siento obligado a decir. Creo que sí hay un peligro presidencialista en el país, que resurge, que renace esta idea del hombre fuerte Putin, o del hombre fuerte. Putin acaba de ganar las elecciones, 73% de los votos, y estoy seguro que no es una democracia a la cual haya que quemarle incienso, ¿verdad? Pero es la democracia del hombre fuerte. No creo que esto es un peligro para México, creo que sería un enorme retroceso. Así como creo que sería también un enorme retroceso volver a la idea de que el Estado lo resuelve todo. Desde el Estado se resuelve todo. En este país, y por eso tenemos que hacer uso de la historia, Carlos, ni modo, en este país el Estado mexicano producía desde bicicletas hasta petroquímicos, agua embotellada, bicicletas, un Estado productor de bicicletas. Entonces, me parece que echar marcha atrás en este asunto, que es el que está en el fondo de las reformas estructurales que ha habido en el país, sí se convierte en un riesgo. Y me parece tramposo que por la mañana se diga que seguirá la reforma de las telecomunicaciones o seguirá la reforma energética, y que por la noche o por la tarde se diga que se van a echar atrás y que se van a derogar. Si echan para atrás la reforma de las telecomunicaciones, nosotros, NTR está fuera del mercado, automáticamente. Porque todo el esfuerzo que hemos construido en estos años para entrar a la competencia en términos de los contenidos y las telecomunicaciones en televisión, en radio y en prensa escrita, están atenidos a los criterios de apertura de la reforma. ¿Cómo sucede con muchos otros inversionistas y con muchos otros proyectos que ven con temor, que ven con escozor que se hable de estas cosas? Igual en el caso de la reforma educativa, estoy completamente de acuerdo en que tiene muchos aspectos que son completamente criticables, ¿verdad? Pero también existen muchísimos aspectos positivos que ha resuelto la reforma educativa y que es necesario dejar a salvo, y me parece temerario que se ofrezca en la campaña derogar la reforma educativa por completo, sin que quede claro cuál es la parte que se está cuestionando electoralmente. Advierto que todos estos riesgos se concentran en buena medida en un candidato, digo, pues es absolutamente evidente. Tenemos que probarlos periodísticamente. Nuestras preguntas, por cierto, cada vez van a ser preguntas más complicadas, y espero que no responda peinándose.
cada vez las preguntas van a ser más certeras, más puntiagudas. Echaremos abajo la reforma educativa, toda la mitad, una parte, que sí, que no, con quién, para qué, hacia dónde, con qué posibles resultados. Vamos a cerrar la obra del aeropuerto, la vamos a cancelar, y las inversiones, ¿quién les va a pagar? Perdón, vamos a hacer un comentario sobre eso que dices. ¿Qué sucede si López Obrador cancela la obra del aeropuerto? Para hacer el aeropuerto se formó una compañía estatal, es una empresa del Estado. Esa empresa del Estado colocó $3,000 millones de bonos en los mercados internacionales, con la promesa de que el interés y el pago de esos bonos se va a dar con el derecho de uso del aeropuerto. Si se cancela la obra del aeropuerto, esos bonos quedan sin pago y todo el país se va a una cosa que en los mercados internacionales se llama default. O sea, el país no está cumpliendo con su deuda, está en el Buró Mundial de Crédito. En ese momento, las consecuencias son pavorosas. El peso se va a 50 o a 60. Ya lo vivimos una vez en 1982. Nos metimos a un default nacional y el peso se fue de 18 pesos que estaba en febrero de 82 a 177 en diciembre. Si cancelamos el aeropuerto, eso nos puede volver a pasar. Perdón, no, ya sabes. Solo concluyo. Keynes decía que no le gustaban los largos plazos. A largo plazo, decía Keynes, todos estaremos muertos. Si se aplican estas decisiones, invirtamos la frase de Keynes: a corto plazo, todos estaremos muertos. Por último, toca su intervención al licenciado Campos Navarro. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias también. Estuvo interesante ahora que se abre este debate. Justamente estos comentarios que se expresan aquí, que se vierten, hablan de la necesidad justamente de que la pluralidad sea un anhelo, no solamente, digamos, ahí de un imposible, sino justamente un punto a aspirar real. La mesa, claro, tiene puntos de vista diferentes para ver la realidad, y eso es celebrarlo, eso hay que celebrarlo. Pero justamente estos puntos de vista, que de alguna manera, si lo planteamos ahorita en términos democráticos, habría una mayoría de un lado que del otro. Justamente la pluralidad de los medios, que no unos pueden buscar darle voz a cierto candidato o a cierto padre de familia de una víctima, pues justamente es eso. Tenemos que aspirar, y si es un ideal imposible, pues bueno, entonces como ayer decía Marín en la entrevista, esta que más que una entrevista parece un paredón ahí en Milenio, pues suicidémonos, ¿no? Pues justamente hay que construir ese mundo que ahora parece imposible. En ese sentido, la democracia se verá fortalecida, los ciudadanos podrán contrastar estos puntos de vista. Bueno, que en el pasado el Estado mexicano, el Estado dadivoso, populista, hacía bicicletas, tenía incluso hasta prostíbulos a su nombre, es decir, era el todopoderoso en ese entonces. Bueno, habrá que ver también qué se hizo mal con ese corporativismo priista que terminó por echar todo por la borda, y también qué se hizo bien en esa época, ese modelo de sustitución de importaciones. ¿Quién está discutiendo, digamos, ese tipo de modelos económicos que en el pasado, claro, tenían muchos vicios, pero también generaron estados de bienestar que nosotros ya no aspiraremos jamás? Tal vez nuestros abuelos sí. Mi abuelo estudió en la Universidad de Chapingo, él es de Potreros, Guanajuato, y fue a partir de un modelo cardenista que le dio oportunidad de ir a la escuela, a la universidad. Pero ¿por qué no estamos discutiendo ese tipo de cosas? Porque finalmente un discurso que parece a veces más militante que periodístico está colmando, monocromáticamente hablando, el espectro mediático. Entonces los ciudadanos finalmente no están teniendo posibilidad de contrastar estos puntos de vista, estos enfoques,
Y eso es por lo que pugnamos, porque haya una pluralidad real. Es cierto, esta mesa es plural, esta mesa tiene puntos de vista diferentes, pero cada vez tenemos que aspirar a que seamos 50 y 50, como estas reglas de paridad de género, etcétera, etcétera. La pluralidad se tiene que ir buscando. Bueno, que la relación con el poder es complicada, por supuesto que es complicada. Hay países pues que han avanzado, otra vez insistimos, en una ley general de medios. Esto en función del derecho a la información. Es cierto que los medios de comunicación se deben a sus lectores. Sus lectores de alguna manera tienen que mantener la supervivencia del medio. Sin embargo, en la relación con el Estado poder no tiene que estar supeditada a que si le caigo bien a un funcionario o al gobierno o al otro no. Es decir, tiene que haber una ley de medios que regule esta relación entre los medios de comunicación y el poder político. Entonces, ahí dejo este comentario. Es cierto que esta mesa es plural, es cierto que el país ha avanzado en algunos espectros, sin embargo, insistimos, es necesario que ese ideal sea posible e irlo construyendo, pues como ese mundo imposible hay que construirlo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Miren, vamos a dar lugar a algunas preguntas, serían unas 5 preguntas muy concretitas, por favor, porque nos hemos ido un poco en el tiempo. Entonces, 5 preguntas máximo y muy, muy concretas. Está el señor. Mire, mi nombre es Juan Vega Cardona, jubilado de la UAS y de la UNAM, estuve unos años por allá en la Universidad Nacional. Me acuerdo que en los años 60, que llegamos por allí yo soy de Mazapil, Zacatecas, había una revista, me centro en el punto de la mesa, de los medios de comunicación. Había una revista que se llamó ¿Por qué? No sé si se acuerdan ustedes. ¿Todavía existe? No, la desaparición del gobierno. ¿Se llama por esto? ¿Por qué? No, ¿por qué? No, por eso. Y ahora se llama por esto, Es del mismo está en dueño. Mérida y es el mismo dueño. Pues yo en ese tiempo supe, a través de los medios, que al director Menéndez lo expulsaron a Cuba. Está en Mérida, es el dueño del periódico allá. Pero en ese tiempo también tenía yo una cierta colección de esa revistita, una revista pequeña. Mario Menéndez. Mario Menéndez. Y en esa revista le decían al presidente Rey Dios Presidente. Entonces el presidencialismo ya hace un ratito que desapareció. La figura del presidente sigue vigente en esos años, en los años de la Guerra Sucia. Y tenemos el caso de Peña Nieto. Peña Nieto, a lo mejor cambio abruptamente de punto, pero se trata sobre la democracia. Peña Nieto ordenó, es autor intelectual de la represión en Atenco en 2006. Y a una distancia de casi 12 años, porque ¿quiénes fueron? Lo que plantea Mir, que desaparecen el fuero. ¿Y qué pasa con los políticos que se han enriquecido en los estados? Políticos peristas, subrayo, Borges, de Veracruz, de Ochoa, de Chihuahua, de Tamaulipas. Entonces, somos campeones, bueno, el gobierno es campeón, más bien el gobierno, subrayo, en la impunidad. Y los zapatistas le llaman a eso la soberbia del poder. Está el caso de la empresa brasileña. Por eso quitaron a Castillo Nieto de la FEPADI. Y el del PRI, el Estado mexicano que encabeza el PRI. Acaban también los ministros de la Corte de legislar sobre que no se necesita un documento para revisar las casas y a los ciudadanos. Disculpe, nada Ah, de tiempo. a lo mejor, pero bueno, porque se habla de una mesa plural.
Y entonces, si no hay información, porque les quiero decir, la información es poder. Pero vayan con los obreros, con los albañiles, con los campesinos, pues ni siquiera saben que hay esta mesa. Y ya por último, porque sí, debiera ser más amplia este debate, y no nomás de la mesa, pues del público, ¿verdad? No nos han dado tanto cuánto va a gastar el INE en estas. Yo leí en la jornada, a lo mejor cambian de datos, 45.600 y tantos millones, que los ganan los grandes medios, los grandes monopolios, que están prohibidos en la Constitución, Televisa, TV Azteca. Hace años que leí que un minuto de publicidad después de las 8 de la noche costaba 400,000 pesos, de los viejos pesos. Ahora no sé cuánto, no te cuento. Y luego, ya para terminar, el problema central, como pasó en el Estado de México el año pasado y con Peña Nieto, es que compran conciencias con el mismo dinero de la gente. Una despensa, cemento, unas láminas, y compran la dignidad de la gente. Entonces, hacen un voto razonado, democrático, cuando se van de la pobreza de la gente, de este sistema neoliberal que nos impusieron en el 92. Yo admiro a Cheryl García, que falleció, que en paz descanse, un hombre indeclinable en la política. Cuando estuve en la UNAM estaba un periódico, pero tomó partido por el Estado, fue cuando surgió la jornada, en el 84, y que se ha mantenido en cierta medida. Pero voy a terminar, porque me hace usted, con un pensamiento zapatista que dice bienvenidos todos a lo que no tiene inicio y a lo que nunca termina. Bienvenidos todos a la lucha por ser mejores. Esa es nuestra idea. Algunos la llaman necedad, nosotros la nombramos esperanza. Es un pensamiento de los compañeros zapatistas de Chile. Y sobre los principios, una frase, un pensamiento de Ricardo Flores Magón. Ya para terminar. Cuando muera, quizás mis amigos inscriban en mi tumba, aquí yace un soñador, y mis enemigos, aquí yace un loco, pero nadie se atreverá a estampar, aquí yace un cobarde y traidor a sus ideas. Les agradezco su atención. Adelante, no sé qué más, maestro. En concreto, por respecto a que ustedes son los ponentes, hablaron del entorno difícil, intrincado y otra serie de cualidades. ¿Cómo en Zacatecas está el proceso? ¿Cómo la ciudadanía esperaría este proceso en su fase de elector y también en su fase de copartícipe en la organización de los comicios? Y tercero, ¿cómo andan los actores de la vida política? ¿Sabes de eso? Usted. La primera frase es de Hegel, pero si lo demás no sé. A ver, yo creo que todavía hay una confusión importante de los ciudadanos, porque a fin de cuentas las campañas no se han iniciado. Lo que estamos viendo son escarceos, vamos a decir, por más que 50. Pero, por ejemplo, específicamente en Zacatecas, todavía no están todos los candidatos y no están algunos de los candidatos que más le interesan a la ciudadanía, como son los presidentes municipales y los diputados locales, que van a ser los políticos con los cuales se van a convertir. Todavía no están todos. Sí, los que están, pues no sabemos si finalmente van a registrarse y su registro va a ser válido. Yo creo que todavía hay mucha confusión. Y por otro lado, los actores políticos muy enfrentados. Zacatecas se caracteriza por tener una clase política ruda. Es una clase política ruda, los enfrentamientos son fuertes. Estamos viendo lo del PT, que siempre ya se va. Los panistas, como es normal, están peleados adentro, todos contra todos. Ese es como el estilo del partido.
los priistas profundamente confundidos y la mayoría profundamente enojados. Hay un grupo de Facebook que se llama Todos en Zacatecas por mí. Y ahí están un montón de personas, y hasta yo. Estoy ahí. Y entonces, de repente, no, es un observatorio muy interesante. Entonces, ahora que la semana pasada se habla de que Raúl Rodríguez Márquez va a ser el senador en la segunda fórmula por Claudio Anaya, bueno, en el portal verdaderamente, si hubiera podido, habría salido sangre, sudor y lágrimas. Y yo lo veía interesadísimo. Están peleadísimos, están verdaderamente enojados. De hecho, ahí se supo quién era. Sí, enojados verdaderamente. Y entonces, uno de los que dirigen el grupo dijo: compañeros, este es un espacio de libre expresión, pero por favor, no lo comenten con la prensa. Perdón, discúlpeme que estoy ahí. O sea, así está. O sea, por ejemplo, el PRI, los priistas desalentados, no solamente por Fito, por Raúl, sino porque dicen ellos con toda razón que las cúpulas se sirvieron con la cuchara grande, ya se acomodaron el presidente del PRI, la presidenta, el vicepresidente, el secretario, todo el mundo. Dice, todos los priistas ya están seguros, el único seguro es mí. Eso les molesta. Y luego un candidato que ellos no quieren, y luego también ahí ponen a Cuauhtémoc Calderón, que dicen, bueno, pues decía que era Guzmán, y ahora está con nosotros. O sea, están muy enojados. Los panistas peleados, como siempre, están así. Y la izquierda peleándose, el PT peleándose con nosotros. O sea, yo creo que todavía nos falta terreno por caminar, para que veamos algo un poco más sereno y reposado en Zacatecas. ¿Alguien más que quiera? Pues intrincado, ¿no? En Zacatecas intrincado, en escala local, pero igualmente intrincado. En esos mismos grupos, y no es que en ese mismo grupo, también se aludía al posible gran salvador del estado más priista del país, que es Miguel Alonso, que fue secretario particular de Ricardo Monreal. Intrincado. Es decir, esto de que las fronteras partidistas son ya ilusión óptica, ¿no? Que las ideologías están en retroceso, que lo que impera es el interés peculiar o particular de ciertos grupos en el poder. Creo yo que además hay que verlo con una cierta paciencia, ¿no? Una cierta paciencia, porque vivimos un proceso, llamémoslo, sigámosle llamando así, de transición democrática. Es una transición tan larga que ya es difícil llamarla transición, porque pues, las transiciones tienen que ser momentáneas, no pueden extenderse para siempre, ¿verdad? Además, nuestra democracia es completamente tardía. Es decir, esto que nosotros experimentamos ahora, otros países lo han experimentado. Miren, solo quiero poner un ejemplo que creo que es clave para la próxima elección: la famosa crítica al neoliberalismo. Todos los gobiernos de izquierda en América Latina exitosos, me refiero a Chile, en particular me refiero a Chile, me refiero a Brasil, me refiero a Uruguay, Argentina, todos han tenido ministros de economía neoliberales. Todos. Y el primero que puso la muestra se llamaba Lula. Ese gobierno, el primero, el de la gran expectativa, el del combate a la pobreza, el de los equilibrios al mercado, el de las otras teorías, el de la tercera vía en América Latina. Todos han tenido que seguir los planteamientos del mercado mundial y de los equilibrios macroeconómicos del planeta. Entonces, y las discusiones en los parlamentos y las discusiones en las elecciones de esos países, creo yo que nos llevan años luz de distancia, porque no se discute con el sable en la mano, ¿sí? para encontrar verdades absolutas, ¿sí? Sino se discute para encontrar acuerdos y encontrar puntos medios convenientemente favorables a las economías nacionales o a las economías locales. Para Zacatecas, pienso, la elección pintará bien o pintará mal
de acuerdo a lo que los candidatos ofrezcan para Zacatecas. Y me refiero ahora a los candidatos en un sentido personal, como encarnación de una determinada, de un determinado proyecto. Y creo que los electores estarán obligados a votar por esas alternativas, y no solamente por lo que la imagen o el marketing político pueda ofrecer. Ya creo que en efecto hay una madurez electoral suficiente como para discernir esta diferencia. Perdón, ya. No sé si alguno más de panelistas quisiera participar. Bueno, una pregunta más. Sí, adelante. Bueno, ¿me oye? Sí. Buenas tardes. Bueno, partiendo de la premisa del periodismo, dice el compañero, es básicamente un negocio, ¿verdad? Más que todo, ¿verdad? No, ni básicamente ni más que todo. ¿Cómo lo dijo? Perdón. Es también. Es también un negocio. Entonces, si es también un negocio, también aplica para ustedes, ¿verdad? Claro, bueno, para nosotros sí. Okay. Entonces, ¿cómo explicar el que la ciudadanía nos vimos enterados de los casos de corrupción casi de chiripa? ¿Por qué los medios, digamos, los periódicos en este caso, no desmenuzan los casos de corrupción muy bien? ¿Por qué no se ocupan total, absolutamente, mucho tiempo, con muchos actores, desde muchos puntos de vista, de los casos más sonados de la corrupción en México? ¿Por qué? ¿Por qué los mexicanos nos hemos tenido que enterar casi de chiripa? Digamos, en las redes, así como lo hemos pescado, hemos ido pescando. Siempre llama la atención eso. Digo, alguna explicación debe de haber, ¿verdad? Porque, ¿cómo es la cosa? Si son tan humanos. Sí, muy bien. Mire, todos los casos de corrupción, que son los casos evidentes, los de los gobernadores de Veracruz, de Chihuahua, la estafa maestra, etc., son casos que se descubrieron gracias a los medios. Se publicaron en los medios, le dimos vuelo a los medios. Un medio fue el que lo sacó primero, pero no de ahí, los demás medios nos subimos a esa información. Porque dicen, ¿por qué no la desmenuzan? Porque ellos somos fiscales. O sea, para los propios fiscales, descubrir cómo le hicieron para corromperse resulta extremadamente difícil. Los medios hemos llegado hasta donde podemos llegar, y déjenme decirle, luego no pasa nada. Y me refiero a la estafa maestra. Todos los medios que estamos aquí hemos publicado con nombre y apellidos el fraude que se hizo en la UAS y el fraude que se hizo en la Universidad del Norte del Sur de Zacatecas, de Cuchipil, con nombre y apellido y votos. Están publicados. Lo que pasa es que vivimos en un país de impunidad y la autoridad judicial no actúa en consonancia con esas denuncias. Los casos están denunciados, están publicados en los medios. La ciudadanía no supo de ellos de chiripa. O sea, no es, salí yo de mi casa y de repente pasó el Espíritu Santo y me dijo, César Duarte se corrompió. Ay, Juan, ya lo descubrí de chiripa. Se publicaron en los medios, en todos los medios salieron notas sobre eso, en unas más profundas, en otras menos. Pero por eso la opinión pública supo de estos casos, y por eso en algunos casos se ha procedido, si quiere, con tibieza, pero es un asunto del clima de impunidad que vivimos en el país. Perdón, ¿cuál es su nombre? Si está ahí ¿cuál es su nombre? Para no... Sí, como no, me llamo Alicia Villarreal. Alicia, mire, la sección nacional del periódico que nosotros editamos es Reforma. Es la información nacional que nosotros publicamos, es la de Reforma, por así convenir a nuestro proyecto periodístico. No tenemos una sección nacional propia, la compartimos con Reforma.
y pues creo que el diario Reforma, pues quizá lo que haga falta es que usted le eche un ojo, ¿verdad? Pero el diario Reforma pues ha documentado ampliamente muchos de los más sonados casos de corrupción que ha existido en el país. Y a nivel local, Alicia me dijo que se llamaba. Servidor. Alicia, a mí me han hecho el reclamo contrario. En todo el periodo de Miguel Alonso, de pronto hubo una persona en los comentarios del periódico que me dijo: oiga, ya paren con Miguel, que es buen chico. Ya dejé de joder, con lo de la corrupción y con lo de la... Ustedes pasan por ahí por donde hay un edificio yo le llamo el monumento a la corrupción. Le llamo escrito eso. El monumento es un teatro, tenías el teatro, ¿no? Le comparto. De 3.000 butacas. Documentamos el caso, hemos hecho reportajes, hemos hecho periodismo de investigación respecto de los recursos utilizados, analizamos los contratos, hicimos las denuncias periodísticas de manera pública. Lo hicimos con esa inversión y con otras inversiones. En mi columna lo repetí hasta el cansancio, al grado de que alguien me habló y me dijo: ya, de joder a Miguel, que es un buen chico. Porque documentábamos justamente esos casos. Lo mismo hicimos con Amalia, lo mismo hemos hecho ahora con el gobierno del actual mandatario, en donde hemos hecho observaciones que no le gustan a los gobiernos que hagamos, que no les gusta que lo digamos, y se piensa que ponemos por encima de este criterio periodístico los contratos económicos. Por cierto, no es así, no es así. Los periódicos, los medios de comunicación, no son, a ver, para que no se entienda mal, Alicia, no es que sean esencialmente un negocio, no, son esencialmente un medio de comunicación, eso es lo que son esencialmente, pero no viven de la calidad pública, viven de ser empresas privadas, de los anunciantes privados y del gobierno como anunciante. Ahí depende de cada medio y su código de ética, cómo se comporta frente a esos convenios. No puedo hablar por los demás, pero en el caso nuestro, nosotros abrimos, cuando tenemos convenios con los gobiernos, abrimos espacios a la información del gobierno de acuerdo con los contratos establecidos comercialmente, pero jamás hemos puesto, ni ponemos, ni pondremos a consideración de un burócrata nuestra línea editorial. Si alguna vez alguien, no sé si les ha pasado a los colegas, pero a mí me ha pasado, alguna vez alguien me llamó para decirme: oiga, ¿qué le parece si su 8 columnas de mañana? Le dije: no te atrevas, no sigas, no te atrevas a eso. Entonces, ¿sí hay cierto heroísmo? No, hay ética. Porque hace rato lo dijo: no, heroísmo. No, heroísmo no, o sea, yo no puedo tomar a Carmen Aristegui como un prototipo heroico del periodismo, ni a Scherer, Somos colegas. A mí me gusta mucho más el ambiente de los colegas que el ambiente de los alturrones del periodismo. Es que todos han tenido algún problema. Yo alguna vez dije que en mi vida, en mi trayectoria personal como periodista, aprendí mucho de Becerra Costa, aunque fuera un borrachazo, y aunque fuera, ¿sí? Y alguien se espantó mucho y me dijo: oiga, pero si ese señor era un señor entregado al sistema. Pero a mí me parece que era buen periodista, y me parece que la fundación del 1+1, del diario 1+1 de este país, fue un parteaguas, ¿verdad? Entonces, yo me siento obligado a responderle eso, porque creo que los medios de comunicación también merecemos, el esclarecimiento exacto de este tipo de asuntos. He de decir, por ejemplo, que en 2 sexenios consecutivos, nosotros somos el medio más joven de Zacatecas, en 2 sexenios consecutivos nosotros no hemos tenido convenio gubernamental. No hemos tenido trato comercial. No tuvimos trato comercial con Amalia, que nos traía puros toallazos. No tuvimos trato comercial con Miguel, porque empezamos a hablar de la corrupción. Ahora tenemos, debo decirlo también, en honor a la verdad, un trato respetuoso, un trato comercial respetuoso con el gobernador Tello, lo cual no implica, ¿cómo le llaman? No impunidad, sino esto de que no se tocan,
de que sea intocable, eso de que nos digan, a nosotros nadie nos lo ha dicho, ahora, en los anteriores sí, pero en este no, a nosotros nadie nos ha dicho, tienes que hablar bien de Tello o no hay convenio, o no hables mal de Tello o de su esposa, no sé, porque luego también por ahí es sensible el tema, ¿no? De que ha habido críticas al protagonismo político de la esposa del gobernador. Jamás nadie nos ha dicho, eso pone en duda un trato comercial del gobierno con ustedes. Y lo mismo con los privados. En otro tiempo no era así, En otro tiempo los convenios con los privados también estaban condicionados por el gobierno, y el gobierno le decía a los concesionarios de automóviles, o le decía a los productores de muchas cosas que se anuncian, les decía, con este no, y te ponían tache, te decían, ahí no puedes convenir. Amalia, con privados, para que no convinieran con nosotros como medios. Hablaban ellos, hablaban ellas o ellos, ahora ahí sí, de género, ¿no? También había muchas ellas, que armas tomar, y decían, tú le contratas a NTR, hablo solo por nosotros, exactamente igual. Tú privado, le contratas a NTR y olvídate de que te contratemos nosotros. Así se cocinaba en la era del gobierno de izquierda. Entonces, así es como vivimos los medios, Alicia. Es difícil, es una relación difícil con el poder, pero creo que hasta ahora ha sido una relación benéfica para la sociedad, no perversa, benéfica para la sociedad. Bueno, nos congratulamos, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas agradece la participación de nuestros destacados panelistas. Vamos a proceder a hacer la entrega de un reconocimiento. Nada más a ver si hay más publicidad sobre estos eventos para que la gente del pueblo se acerque. Les agradezco su atención. Bueno, lo voy a terminar en nombre del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, hacer llegar el reconocimiento al maestro Gerardo de Ávila González por su participación en esta mesa redonda. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, licenciado Carlos Navarrete Ortiz. En nombre del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas reciba un reconocimiento por su participación en este ciclo de mesas redondas, elecciones 2018. Felicidades. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto entregarle su reconocimiento al licenciado Luis Enrique Mercado Sánchez por su participación como ponente en la mesa redonda, el papel de los medios de comunicación en la emisión del voto informado y razonado. Muchas felicidades. Buenas tardes también. A mí me toca entregarle, creo que no me recibió el reconocimiento al señor licenciado Enrique Martínez Cicerón. Muchas gracias por su presencia y sus consejos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los asistentes. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.